Es un Porque la contrasentido. ministra viene del sector sindical. Sí, pero es reflejo de la situación política y de la erosión del capital político de este gobierno. Obviamente las diferencias de la ministra con los funcionarios del Ministerio de Trabajo vienen de tiempo atrás. Aquí lo hemos dicho, son cosas que se les están debiendo desde hace más de 10 años, no es solo de este gobierno. ¿Qué cosas? Promesas de reajustes, promesas de algún tipo de comisiones especiales, promesas de primas técnicas, etcétera, que no se les han cumplido en 10 años y por lo tanto a esta ministra le estalló la cuestión en las manos, entre otras cosas porque el año pasado se comprometió a cumplir los compromisos de los últimos 9 años y no los ha cumplido. Pero digo que es algo análogo a lo que está sucediendo, guardadas todas las diferencias con el sector educador y el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en el caso de la educación, el gobierno presenta una propuesta maximalista. Esa propuesta se termina negociando en el Congreso por debilidad relativa del gobierno en el Congreso y eso termina sacando unos textos que no le gustan al sindicato de los educadores y trae a la huelga a FECODE. Ahora ya hemos visto el día de hoy que eso va a derivar en 2 ponencias que seguramente van a hundir esa propuesta. ¿Qué pasa en el caso de la reforma laboral? El gobierno presenta una propuesta de reforma laboral que tiene 2 grandes componentes, este relacionado con los derechos sindicales y otro relacionado con mejorar las condiciones de todo el mercado laboral, que en medio de una desaceleración seguramente se va a traducir en informalidad. Pero esa es otra discusión. Primer gran componente, el que tiene que ver con derechos sindicales. Y resulta que por falta de capital político en la negociación en el Congreso, en este caso en la Cámara, se le cae ese gran componente. Es decir, el gobierno está en este momento, en las últimas 2 semanas prácticamente, viviendo las dificultades que conlleva el que en Colombia hay separación de poderes, el que no tiene capital político suficiente para arrollar en el Congreso, que el Congreso no le parecen razonables todos los puntos de sus reformas y que eso, como vamos en este momento, faltando una semana para que se cierre la legislatura, le empieza a erosionar al gobierno sus bases, o los trabajadores, o el sindicato de educadores, o qué sé yo más allá. Eso habrá que ver qué pasa la próxima semana, a ver cuál de estos componentes termina perdiendo el gobierno en el Congreso y eso qué costo político le va a derivar en adelante.